Masejet Baba Metzia, Daf Peibet, Amudalef 82a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Hilvau alamashkon shomer sahar. Uno de los casos que mencionamos en la Mishnah anteriormente es cuando una persona le presta dinero a otra persona y el prestatario pone una garantía por si acaso no hay pago. Y en este caso nos enseña la Mishnah de que el que tiene la garantía, o sea, la garantía pertenece al prestatario y está en manos ahorita del prestamista. El prestamista es Shomer Sahar, es considerado Shomer Sahar sobre esa garantía, es considerado un custodio pago sobre esa garantía, porque recibe un provecho, ¿sí? La pregunta es ¿qué provecho y por qué es considerado Shomer Sahar? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice la Gemara, Leima matritin de lo que Rabbi Eliezer, de Tania, Hamalvet Javero a la Mashkon ve'avad a Mashkon, y Shava, ve'itol maotav, dirá Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Yachol lomarlo, klum ilvitani era la Mashkon, avad Mashkon avdu maoteja, aval ilvao elevzuz bishtar, ve'ineach lo Mashkon alehem, dibre akol, avad a Mashkon, avad avdu maotav. Dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Por qué? La Gemara trae una baraitá y la verdad nos dice lo siguiente: una persona que le presta dinero a su compañero y el prestatario le da un mashkon, le da una garantía y después se pierde el mashkon. ¿A quién se le pierde la garantía? Al prestamista, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa ahorita en ese caso? Dice Rabbi Eliezer que haga un juramento, que no fue negligente, ¿sí? Y de esa manera está exento y después puede cobrar su préstamo. O sea, que según Rabbi Eliezer, el prestamista cuando tiene mashkon es considerado que Shomer Hainam, jura y está exento. Ahorita explico por qué cada uno opina lo que opina, pero antes de explicar la opinión de cada uno, mencionemos la segunda opinión. Rabbi Akiva viene y discute y dice, no señor, le puede decir el prestatario, el prestamista, mira, yo te presté a ti dinero, yo recibí a ti dinero prestado y te di a ti una garantía. Tú pediste la garantía, no te doy el dinero. ¿En qué discuten aparentemente? Discuten en lo siguiente. ¿Por qué tiene el prestamista un mashkon? ¿Para qué le sirve un mashkon, una garantía al prestamista? Rabbi Akiva opina que más que todo el mashkon es para recordatorio del prestatario. Que el prestatario va a estar constantemente diciendo, pero ¿dónde está mi objeto que yo tenía siempre? Está en manos del otro. Tengo que pagar. Sirve para recordatorio. Si es así, no le da ningún provecho al prestamista directamente. Es algo más que todo para el prestatario. Entonces no está recibiendo ningún provecho. Shomer Hinam jura y está exento. Y está exento, jura que no fue Peshiá y está exento. Sin embargo, Rabbi Akiva opina que cuando el prestatario le da un mashkon, le da una garantía al prestamista, es para que el prestamista pueda cobrarse del mashkon. ¿Sí? Que tenga una seguridad, pero que se pueda cobrar de él en caso que no le paga. Entonces, cuando el prestamista tiene un mashkon, está recibiendo un provecho, no nada más un préstamo, sino está recibiendo un provecho que tiene la posibilidad ¿de qué? De cobrar. Entonces, por ese provecho que tiene la posibilidad de cobrar en cualquier instante, es una recompensa, Shomer Sahar. Sigue diciendo la baraitá, por lo tanto, si hay un préstamo que se hizo, no nada más se dio el dinero y se recibió una garantía, sino hubo un documento, que ahorita el prestamista tiene un documento que puede cobrar con eso, pues en ese caso, según todos, el mashkon va a ser para cobrar y por ende va a ser Shomer Sahar. ¿Por qué? Shomer Sahar, ¿por qué? Porque si tiene el documento, otra vez, ¿qué dice la primera opinión de Rabbi Eliezer? Que el mashkon no es para cobrar, sino para recordatorio para el prestatario para pagar. Pero si hay un documento, ya con eso te cobran, con eso no te puedo olvidar, hay un documento. El hecho que le dio un mashkon, aquí también según Rabbi Eliezer, ¿es para qué? Para poder cobrar de él. Entonces estoy recibiendo un provecho, es Shomer Sahar, en este caso. Así nos dice la baraitá. Viene la Gemara, entonces nos dice que nuestra Mishnah, aparentemente, no cuadra con Rabbi Eliezer en la baraitá. Porque nuestra Mishnah nos dice que cuando una persona hizo un préstamo y recibe una garantía al prestamista, es considerado el prestamista ¿qué? Shomer Sahar. Y aquí en la baraitá que nos dice Rabbi Eliezer, que es considerado ¿qué? Shomer Hainam. Entonces nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Eliezer, sino como la opinión de Rabbi Akiva. Dice la Gemara, no. Afilu teima Rabbi Eliezer, velo kashia.
כאן שמשכנו בשעת הלוואתו, כאן שמשכנו שלא בשעת הלוואתו, והיידי והיידי הלוואו למשכון קטני, אלא לא קשיא. כאן שהלוואו מעות, כאן שהלוואו פירות. ועמי דקתני ספר רבי יהודה אומר הלוואו מעות, שומר חינם הלוואו פירות שומר שכר, מיכאלת על הקמה לא שנילה. כולה רבי יהודה היא, וחיסול מיכאל והכי קטן, הלוואו למשכון שומר שכר, באמת דברים אמורים שהלווה פירות, אבל הלוואו מעות שומר חינם שרבי יהודה אומר הלוואו מעות שומר חינם הלוואו פירות שומר שכר. יהיה הכי כמה למתניתין דלא כרבי עקיבא, אלא מחברת מתניתין דלא כרבי Eliezer. Escúcheme, dice la Gemara, no. Nuestra Mishnah cuadra también según la opinión de Rabbi Eliezer, a pesar que en la Baraitá dice que cuando hay un préstamo con un mashkon es Shomer Hinam, y nuestra Mishnah dice que Shomer Sahar, cuadra nuestra Mishnah con él. ¿Por qué? Porque están hablando en casos diferentes. No, la Baraitá, donde Rabbi Eliezer dice que es considerado Shomer Hinam, está hablando cuando el momento del préstamo se dio el mashkon. Y ahí podemos decir que ¿para qué se dio el mashkon? Para recordatorio, entonces no tiene ningún provecho, entonces Shomer Hinam. Sin embargo, nuestra Mishnah está hablando en un caso que el mashkon no sea el momento del préstamo. Se hizo un préstamo y después como que el prestamista tenía miedo que no le iba a pagar. Sí, o inclusive llegó el momento de pagar y no pagó. Y vino el prestamista y ¿qué hizo? Agarró, con el betín, obviamente con autorización del betín, agarró ¿qué? El mashkon. Ahí cuando agarra el mashkon, está agarrando el mashkon seguro ¿para qué? También seguro Rabbi Eliezer es ¿para qué? Para cobrar. Por eso es considerado Shomer Sahar, porque ya tiene ahorita algo, por si acaso no me pagas, cobra de aquí. Y por eso en nuestra Mishnah también según Rabbi Eliezer va a ser que Shomer Sahar. ¿Por qué? Entonces porque el mashkon no fue dado al principio del préstamo, sino fue cobrado después. Entonces si fue cobrado después, seguro es para tener una garantía que en caso que no pague se pueda cobrar de eso. Dicen, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque ya sea nuestra Mishnah o ya sea la Baraitá, dicen claramente Hammalvet Javeró a la mashkon, Ilvao a la mashkon, que el préstamo fue hecho sobre el mashkon. O sea que en principio, de un principio fue el préstamo realizado recibiendo el prestamista el mashkon, entonces no me cuadra esto. Por lo tanto, la Gemara dice otra explicación. Dice, nuestra Mishnah puede cuadrar con Rabbi Eliezer, pero por otra razón. Están hablando de dos casos diferentes. No los dos que mencionamos antes. ¿Por qué? Porque efectivamente en ambos casos, la Mishnah y la Baraitá es cuando el mashkon fue dado en el momento de la realización del préstamo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en la Baraitá, ¿qué fue lo que se pidió prestado? ¿Qué es lo que se está prestando en la Baraitá? Dinero. Sin embargo, en la Mishnah, ¿qué es lo que se está prestando? Frutas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el prestamista presta dinero, no está ganando nada, presta dinero y recibe dinero de vuelta, el dinero no se daña. Cuando presta frutas y se lo pagan después de un mes, no le pagan las mismas frutas, está recibiendo una ganancia, una recompensa. Si se hubiese mantenido esas frutas, se hubiesen dañado, se hubiesen podrido. Ahorita va a recibir después de un mes otras frutas frescas. Ahí tiene una recompensa, por eso nuestra Mishnah es considerado ¿qué? Shomer Sahar. Y en la Baraitá Rabbi Eliezer dice que es considerado ¿qué? Shomer Hinam. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara pregunta, pero tampoco me cuadra esto. Porque si se recuerdan en la Mishnah, después de que mencionamos que es considerado ¿qué? Shomer Sahar. Y me acabas de explicar que por qué es Shomer Sahar, porque el préstamo es ¿qué? Frutas. Pero no me cuadra eso. ¿Por qué no me cuadra? Porque la Mishnah después de mencionar eso, dice, Rabbi Yehuda opina que todo esto que es Shomer Hinam, que es Shomer Hinam cuando hay préstamo de dinero, pero si hay préstamo de frutas, ¿es qué? Es Shomer Sahar. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yehuda es el que opina así, que diferencia entre dinero y frutas, pero Tanakama no opina así. Responde la Gemara, no. Podemos decir que en verdad toda la Mishnah es Rabbi Yehuda. Y lo que se refiere a decir la Mishnah al principio es que cuando es con frutas, Shomer Sahar, ¿por qué? Porque que cuando préstamo sobre mashkon es Shomer Sahar. ¿Cuándo estamos hablando de esto? Cuando fue préstamo de frutas. Pero si fue préstamo de dinero es Shomer Hinam, porque Rabbi Yehuda dice tal y tal cosa. O sea que todo es Rabbi Yehuda, no están acá en Rabbi Yehuda. Sin embargo, la Gemara todavía no le cuadra esto. Dice, listo, me respondiste todo muy bien, pero según esta respuesta sale que el autor de nuestra Mishnah, que es, me acabas de decir que Rabbi Eliezer cuadra con nuestra Mishnah, significa que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Eliezer, y no el que discute con Rabbi Eliezer, no Rabbi Akiva. No puede ser eso, porque está escrito que todas las Mishnayot anónimas son como ¿quién? Rabbi Meir, entre otras. ¿Y quién es el maestro de Rabbi Meir? Rabbi Akiva. Entonces tú no puedes decir que una Mishnah es Rabbi Eliezer y no como Rabbi Akiva cuando es una Mishnah anónima, y siempre la Mishnah anónima fue dicha en opinión de, según el alineamiento de quién, de Rabbi Akiva. Por eso dice la Gemara, tenemos que decir obligatoriamente, como que fuimos a decir antes, que nuestra Mishnah no cuadra según la opinión de Rabbi Eliezer, sino con la opinión de Rabbi Akiva. Así dice la Gemara. Seguimos. Ahorita la Gemara trata de explicar en qué discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Sí, ya explicamos nosotros un poquito, pero la Gemara trata de explicar a continuación un poco más. Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, que ¿qué otra vez? Cuando hay préstamo y recibe el prestamista un mashkon, según Rabbi Eliezer, y se perdió el mashkon, ¿sí? Y jura que no fue negligencia y listo, o sea que Shomer Hinam, y según
Rabbi Eliezer, no. Y según Rabbi Akiva, no puede jurar y exentar, sino es literal Shomer Sahar, tiene que hacerse cargo. Y si no se hace cargo, simplemente pierde, no va a poder cobrar el prestamista la deuda. Bien, la Gemara dice: Leima bedelo shavi mashkon shiur zuzeh. ובדי שמואל כמפלגי, דאמר שמואל היימן דאוס ואלפי זוזה לחברי, ואנח לכיתה, כתה דמגלה, אילביו, עבד כתה דמגלה, עבד אלפה זוזה. Sigamos un poquito más. Y bedelo shavi mashkon shiur zuzeh, de kula alma letelo de Shmuel. ואחר בדי שווה שיעור זוזה, כמפלגי בדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מנין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר הוא לך תהיה צדקה. אם אינו קונה משכון צדקה מנהלה, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. ותסבר האימו דאמר רבי יצחק במשכנו שלו בשעת הלוואתו. אבל במשכנו בשעת הלוואתו מי אמר? אלא... Bueno, expliquemos hasta aquí, después seguimos. Dice la Gemara lo siguiente. ¿En qué discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva? Aparentemente discuten lo siguiente, escuchen bien. Cuando una persona, un prestamista, da un préstamo al prestatario de 1,000 y el prestatario da un mashkon, pero que vale menos de 1,000. ¿Cuánto vale? 500. El mashkon vale menos que el préstamo. Shmuel opina en este caso que, un segundito, que si una persona prestó 1,000 zuz y dejó como garantía un mango de un utensilio, o sea, algo que vale más barato que el 1,000, o sea, que vale 500 por decir, si al final el prestamista perdió el mashkon, no puede cobrar el préstamo, a pesar que el mashkon es menos que el préstamo. Perdió la garantía, no puede cobrar nada del préstamo. ¿Por qué? Porque así opina Shmuel. Dice la Gemara, aparentemente Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva discuten en Shmuel, en esta idea de Shmuel. Porque ¿cuál es la idea de Shmuel? Shmuel dice, mira, ¿para qué pones un mashkon? Como ya explicamos un poquito antes. ¿Para qué pones un mashkon? Para poder cobrarte de él. Entonces, tú no puedes ahorita venir y pedir dinero si no regresas el mashkon. Entonces, si se perdió el mashkon, aunque vale poquito, no puedes empezar a cobrar hasta que no regrese el mashkon. Todo lo que se puso el mashkon es para que te puedas cobrar, ¿sí? Por si acaso. Entonces, si perdiste el mashkon, no te vas a poder cobrar, ¿sí? O sea, te di el mashkon para si acaso que no te pago, te agarres del mashkon. Entonces, si no hay mashkon, tú quieres que te empiece a pagar, dame el mashkon, aunque valga menos. Sin embargo, así opina Rabbi Akiva, opinaría como Shmuel. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no señor, el mashkon no es, ya que la garantía no es equivalente a el préstamo, no, obviamente no se dio para que cobres de eso, porque no es suficiente, sino se dio para qué, para recordatorio, como dijimos antes, para que el prestatario tenga todo el tiempo constante que tiene que pagar. Entonces, como no se dio para cobrar, entonces no tiene ningún provecho, entonces Shomer Hinam, a diferencia de Shmuel que dice que se dio para cobrar aunque es menos, ¿sí? Entonces tiene un provecho el prestamista, que de una u otra manera tiene la posibilidad de cobrar en caso por lo menos parcial. Entonces eso es por lo menos un provecho, y ese provecho lo considera ¿qué? Shomer Sahar. Entonces aparentemente Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, o sea, ya desde antes, explico un poco más, desde antes dijimos que Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva discuten en para qué se da un mashkon, ¿sí? Pero ¿en qué caso están hablando? Entonces la Gemara explica, en el caso de Shmuel, cuando da un mashkon menos que el préstamo, entonces ahí Rabbi Akiva opina como Shmuel dijo que también cuando es menos se da para que pueda cobrarse, entonces tiene una posibilidad de cobrarse, tiene un provecho, entonces Shomer Sahar. Sin embargo el otro dice, no es para que pueda cobrarse. Rabbi Eliezer dice, no es para que pueda cobrarse porque es menos. Entonces, ¿para qué lo dio? Para recordatorio, entonces no es ningún provecho especial, por lo tanto es Shomer Hinam. Así la Gemara explica. Sin embargo, la Gemara tumba y dice no, eso no tenemos esta obligación de decir así. Podemos decir que en verdad respecto al alajá de Shmuel, o sea, respecto al caso que el mashkon vale menos que el préstamo, puede ser que ninguno, ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Akiva están de acuerdo con Shmuel. Si dio menos, seguro es como recordatorio y no tiene que, un segundo, o sea, si el prestamista perdió la garantía, no vamos a decirle que el prestatario no tiene que pagar nada, máximo tiene que pagar la diferencia, pero no existe eso. O sea, nadie está de acuerdo con Shmuel, puede ser. Y ellos discuten cuando la garantía es completo el valor de el préstamo. ¿Y en qué discuten? En la halajá de Rabbi Yitzhak. Ya hemos visto esto anteriormente. Rabbi Yitzhak dice que un Baal Hov, ¿sí? Koné mashkon. ¿Qué significa koné mashkon? Un prestamista que prestó dinero, recibió una garantía. ¿A quién le pertenece la garantía? Uno siempre puede entender que la garantía es del prestatario, pero la tiene el prestamista por si acaso. No. Una vez la tiene el prestamista por si acaso, ¿pertenece a quién? Al prestamista. Así dice Rabbi Yitzhak.
¿Y dónde lo aprende? Y te voy a explicar por qué. Porque está escrito respecto cuando el prestatario es pobre, ¿sí? Y no tiene la ropa que ponerse en la noche. Y te puso de garantía el pijama, la ropa de la noche. Dice que él tiene una obligación el prestamista de darle la garantía que le puso el prestatario, que devolverse para que tenga lo que ponerse en la noche. Tiene la obligación de hacer el prestatario para ponerse. Y se va a considerar que hizo ¿qué? Tzedaká. Tzedaká es considerado cuando yo doy de mi dinero. Entonces, ¿por qué es considerado que aquí el prestamista está dando tzedaká? Dice Rabbi Yitzhak, porque cuando lo ponen de garantía en sus manos es considerado ¿de quién? De él. ¿Sí? Así opina Rabbi Yitzhak. Según Rabbi Yitzhak sale que si la garantía, el mashkon, una vez está en manos del prestamista, pertenece al prestamista, pues si pasa algo, fuerza mayor, ¿quién pierde? El prestamista, es tuyo. ¿Sí o no? Pierde el prestamista. ¿Sí? Entonces Rabbi Akiva opina como Rabbi Yitzhak. ¿Sí? Y por eso dice que está... Que pierde el prestamista él y tiene que seguir pagando el préstamo. Sí, se perdió, es tuyo, se perdió tuyo, tiene que seguir pagando el préstamo, está hayab. Sin embargo, Rabbi Eliezer viene y dice, no estoy de acuerdo con Rabbi Yitzhak, no pertenece al prestamista, sino pertenece ¿a quién? Al prestatario, ¿sí? Y por lo tanto, ¿y se perdió? ¿A quién se le perdió? Al prestatario. Entonces en ese caso, estás exento de Mejilá, al revés. En el caso de Rabbi Akiva opina como Rabbi Yitzhak, que le pertenece al prestamista, sí, eso sí lo dijimos bien. Sí, ya que le pertenece al prestamista, cuando se perdió, está que, un segundo. Sí, entonces si se perdió como pertenece al prestamista, es pérdida de él. Y por lo tanto, podemos decir que Rabbi Akiva opina como Rabbi Yitzhak, y por lo tanto, decimos que si se pierde, si se pierde el mashkon, entonces el prestatario no tiene que pagarle nada. ¿Por qué no tiene que pagarle nada? Porque ahorita es responsabilidad tuya, le perdiste ahorita la garantía. Entonces eso lo usas como pago de la deuda, ¿sí? Sin embargo, el Eliezer dice, no. Es ones, ¿sí? Es fuerza mayor y no le pertenece ¿a quién? Al prestamista. No es como Rabbi Yitzhak, sino le pertenece al prestatario. Entonces se me perdió ones, no soy culpable de nada, se le perdió a él es el responsable. Entonces, por lo tanto, dice Rabbi Eliezer que el prestamista no pierde su dinero y sigue estando el prestatario obligado a pagar la deuda al prestamista. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque toda la fuente de Rabbi Yitzhak es del pasú, como dijimos, Ulejati y Tzedakah. Y ese pasú que está hablando en un caso que que no había mashkon en el momento del préstamo, solo después, en el momento que llegó el pago del préstamo, ¿sí? Vino el bedín y le quitó un mashkon, la ropa, el pijama, ¿sí? ¿A quién? Al prestatario para dárselo ¿a quién? Al prestamista. Si se la llamará, pues nada más en este caso, pero en el caso que hubo un mashkon en el momento del préstamo, puede ser que ni Rabbi Yitzhak dice que le pertenece al prestamista. Entonces no, tú te basas en que la discusión en qué discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Jacob, y Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva discuten en lo que dice Rabbi Yitzhak, que si es del prestamista el mashkon, no es del prestamista el mashkon. Dice, no, pero todo lo que dice Rabbi Yitzhak se basa en un pasuk, y todo ese pasuk está hablando en un caso que el bedín agarró el mashkon después cuando ya llegó el momento del prestatario de pagar. Ahí es cuando decimos que pertenece, es considerado que pertenece ¿quién? Al prestamista, porque ya llegó el momento de pagar y no ha pagado, pero en un caso que agarró una garantía de un principio, como seguridad más que todo, pero no ha llegado el momento de pagar, ahí puede ser que también Rabbi Yitzhak va a estar de acuerdo que no pertenece a él, que no pertenece al prestamista. Entonces no puede ser que discuten ellos, porque puede ser que el mismo Rabbi Yitzhak no está de acuerdo con todo esto en el caso que el mashkon fue dado en el momento del préstamo. Por eso la Gemara tumba esta explicación y da una explicación nueva, Rabotá. Escuchen bien. Ela mishkeno shelo beshat alvato kule alma itleu de Rabbi Yitzhak vehaja bemishkeno beshat alvato ubeshomer aveda kamiflegi de itmar shomer aveda rabba amar que shomer hinam Rabbi Yosef amar que shomer sahar leima de Rabbi Yosef tanaihi lo shomer aveda de kula alma itleu beshomer aveda de kula alma itleu de Rabbi Yosef vehaja bemalveda tzarich lemashkon kamiflegi mar savar mitzvah ka'avid shilvao ובשומר שכר ומר savar la mitzvah ka'avid שלנאתו מתכוון ובשומר חינם. Escuchen bien, Rabotay, esta es la última explicación para esta discusión. Definitivamente, como dijimos, si el mashkon fue dado hacia el prestamista, no en el momento de la realización del préstamo, sino cuando ya se venció el préstamo y no tenía cómo pagar, se lo quitaron, definitivamente puede ser que todos están de acuerdo con la opinión de Rabbi Yitzhak y no estamos de acuerdo, y nadie discute en eso. Aquí la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva es en un caso que hay un mashkon, pero en el momento de la realización del préstamo. ¿En qué discuten?
Escuchen bien, esta es la última explicación y cuando explicamos la Mishnah la mencionamos así, tiene que ver con Shar Mitzvah. Vamos a ver. Dice, discuten en la misma discusión que hay entre Rabá y Rabbi Yosef, 12 Moraim, en tema de Shomer Avedá. ¿Qué es Shomer Avedá? Shomer Avedá es una persona que encontró un objeto perdido. ¿Qué tiene que hacer? Regresarlo. Pero mientras él lo tiene que cuidar, custodiar. ¿Qué estatus tiene? Aparentemente Shomer Hinam, no está recibiendo pago por eso. Efectivamente Rabá dice Shomer Hinam. Y como ya dijimos, no lo mencioné en esta clase todavía, si es Shomer Hinam, solo es negligencia va a estar Hayab, pero en Avedá, Gnevab Avedá o cosas así va a estar patur. Shomer Hinam. Sin embargo viene Rabbi Yosef y dice, no señor, Shomer Sahar. ¿Por qué Shomer Sahar? ¿Saben por qué? Porque él está haciendo Shar Mitzvah, pero explico a qué se refiere Shar Mitzvah. Él está haciendo una mitzvah. Y a Osegua Mitzvah, patur una mitzvah. Entonces si viene un pobre, por ejemplo, y le pide dinero, mientras que está cuidando la Avedá, él está, ¿qué? Exento. Normalmente estoy obligado a ayudar al pobre con dinero, si puedo. Aquí, aunque puedas económicamente, el hecho que estás Shomer Avedá, estás patur de dar al pobre. ¿Por qué? Porque estás haciendo una mitzvah. Y si haces una mitzvah, patur una mitzvah, entonces estás recibiendo una recompensa que ¿qué? Que te estás ahorrando cumplir otra cosa, gastar otra cosa. Por eso es Shomer Sahar. Dice la igualmente aquí. Eso es un Shomer Avedá, hay una discusión entre Rabá y Rabbi Yosef. Igualmente aquí. ¿Cuál es el caso nuestro? Un prestamista que le dio préstamo a un prestatario y le dio una garantía. ¿Sí? Rabbi Akiva opina como Rabbi Yosef. Porque el prestamista, al fin y al cabo, cuando está dando un préstamo y está haciendo una garantía, ¿sí? Está haciendo una mitzvah, estoy dando un préstamo. Por lo tanto, estoy exento de otra cosa. Por lo tanto, es considerado recompensa. Entonces, por lo tanto, es considerado ¿qué? Shomer Sahar. Así opina Rabbi Akiva. Por lo tanto, no sirve que jura. Si se perdió, no sirve. El Shomer Sahar no sirve que jure. Se perdió, está Hayab. ¿Sí? Entonces, ya que está Hayab, pues pierde que le regresen el dinero en vez de eso. Así opina Rabbi Akiva. Por otro lado, Rabbi Eliezer opina, no, prestamista. Hace un préstamo con Mashkon, está haciendo una mitzvah, pero igual que en el caso de Shomer Avedá, decimos que ya que no está recibiendo ningún dinero, y es nada más Har Mitzvah, que no. Eso no es considerado, Shomer Hinam, y por eso se le perdió, puede jurar que no fue negligente, estar exento y aún poder cobrar el préstamo que le deben. En eso discuten la Gemara. En eso discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. O sea que repito, Rabbi Akiva como Rabbi Yosef, Rabbi Akiva en préstamo de garantía, préstamo con garantía, opina como Rabbi Yosef en Shomer Avedá, y Rabbi Eliezer en préstamo de garantía opina como Rabá en Shomer Avedá. La Gemara dice, o da la siguiente observación, aparentemente según esto sale, que lo que dice Rabbi Yosef en Shomer Avedá, que ¿qué dice Rabbi Yosef? Que es Har Mitzvah y por lo tanto es considerado Shomer Sahar, es una discusión entre Tanaim. Solo Rabbi Akiva opina como él, pero aparentemente Rabbi Eliezer discute con él. ¿Sí? O sea, definitivamente la opinión de Rabá en Shomer Avedá, que es considerado Shomer Hinam, seguro es una discusión. La Gemara dice, ¿acaso también Rabbi Yosef seguro no es una discusión? Y solo entre Tanaim, y solo el que está de acuerdo con él es Rabbi Akiva, y Rabbi Eliezer seguro discute con él. Dice la Gemara, no. Puede ser que en el caso de Shomer Avedá, ya sea Rabbi Akiva y también Rabbi Eliezer pueden estar de acuerdo ¿con quién? Con Rabbi Yosef. ¿Por qué? Porque con Rabbi Yosef que como está haciendo una mitzvah y se exenta de otra cosa, es considerado Shomer Sahar. Entonces aquí, ¿cómo puede ser que si también Rabbi Akiva seguro opina así? Pero si tú me dices que también Rabbi Eliezer opina así, pues ¿cómo puede ser que Rabbi Eliezer dice en nuestro caso de que es considerado ¿qué? Shomer Hinam? Te voy a explicar por qué. Porque aquí, en el caso del préstamo, definitivamente está haciendo un préstamo, está prestando dinero, está haciendo una mitzvah, pero al mismo tiempo está recibiendo ¿qué? Una garantía, y es un caso que está recibiendo una garantía y se va a poder cobrar poco a poco de lo que va sacando la garantía, si es un terreno, si es lo que sea, se va a poder cobrar de eso, ¿sí? Entonces, básicamente, el prestamista necesita la garantía para su propio provecho. ¿Sí? Para su propio provecho, para poder ir cobrándose de ahí. Entonces dice la Gemara, Rabbi Akiva opina que es una mitzvah, ¿sí? Y por lo tanto hay como Shar Mitzvah y por lo tanto Shomer Sahar, ¿sí? Según la opinión de Rabbi Yosef, obviamente.
Y Rabbi Eliezer opina, también si decimos como la opinión de Rabbi Yosef, que es Shomer Avedá, pero aquí no es así, porque aquí está haciendo una mitzvah al prestamista, pero él también está teniendo provecho. Entonces su intención, no sé si es para hacer la mitzvah, sino su intención de hacer el préstamo es para tener la garantía de poder cobrarse, ¿sí? Entonces no tiene intención de mitzvah, tiene intención de provecho. Entonces no es considerado un Shomer Zahar, sino es considerado un Shomer Hainam, ¿sí? Otra vez, normalmente, ¿cuándo es que decimos que es Shomer Zahar? Cuando hace una mitzvah, entonces está exento de otra mitzvah, pero aquí su intención no es hacer la mitzvah, su intención es poder tener un provecho físico de poder cobrar. Entonces, dice, ya que tiene esto, dice la Gemara, Rabbi Eliezer opina que en este caso ya es considerado Shomer Hinam, pero en Shomer Avedá, que no hay esto, también Rabbi Eliezer va a estar de acuerdo puede estar de acuerdo con Rabbi Yosef, que sí es considerado Shomer Zahar. Seguimos. Abba Shaul Omer, mutar le Adam laskir mashkono shel ani liot pochet veolech. Amar Hanan barami amar Shemuel, alajá que Abba Shaul amar, el amemara upasal de cardomo, el benafish agrayu vezutar pejatayu. Mencionamos en la última parte de la Mishnah, que mencionamos hace 2 clases, que Abba Shaul dice una alajá nueva respecto a una persona que da un préstamo y el prestatario da un mashkon y el prestatario es un pobre. ¿Y quién tiene el mashkon ahorita? ¿Quién tiene la garantía ahorita? El prestamista. Nos dice Abba Shaul, ¿puede el prestamista agarrar esa garantía, alquilarla, recibir dinero por ella y usar ese dinero para el pago de la deuda del ani? ¿Por qué? Porque está haciéndole algo bien al pobre. Porque ahorita que le está quitando al pobre eso, el pobre la podía antes de alquilar y ganar. Y con eso pagar la deuda. Pero ahorita que le quita la garantía, se queda sin eso. Entonces, cuando hago yo eso, cuando hace el prestamista eso, lo puedo hacer sin su autorización porque seguro le va a gustar y lo va a aceptar. Dice Rabbi Hanan Barami en nombre de Shmuel, alajá es así, que efectivamente se puede en ese caso. Sin embargo, Rabbi Hanan Barami aumenta y limita esto. Limita esto y dice, pero todo esto que se puede, que puede el prestamista alquilar el mashkon, la garantía, sin autorización del pobre, es únicamente cuando la garantía es un tipo de garantía, como una azada, una suela, un cortador, que son diferentes utensilios de tierra, que se gana bien en la renta, y no se daña el utensilio, son utensilios fuertes, macizos. Pero si son tipos de utensilios que se gana pero se desgasta muy rápido, se daña muy rápido, ahí está prohibido. No vaya a ser que la ganancia no sea tan elevada en relación al desgaste de los utensilios, ¿sí? En ese caso, efectivamente, puede ser que el pobre no va a querer que lo alquilen. Se no puede hacerlo sin autorización. A diferencia de esos tipos de utensilios, la azada, la suela, el cortador, la hacha, cosas así, que son cosas que se gana y no tienen mucho desgaste en relación a las cosas, ahí seguro el pobre va a aceptar y por lo tanto sin su autorización puede proceder a alquilarlo y usar ese dinero para descontar la deuda. Así nos dice la Gemara. Seguimos, Rabotai. Dice la Mishnah, Hamavir Javit mi makom le makom, Ushvara, ben shomer hinam, ben shomer zahar, y Shabbat. Rabbi Elazar Omer, ze vazeh yishava, vetamea ani im yecholim ze veze lishava. Escuchen bien lo que la Mishnah nos dice. Una persona que está trasladando un barril de su compañero de un lugar, del lugar A al lugar B. Y se tropieza. Pongamos nombres. El barril pertenece a Reubén. Y Shimón se lo está trasladando del lugar A al lugar B. Se tropieza y se rompe el barril. Y el vino se tira, se daña, se acaba, se pierde todo. Dice Tanakama, ya sea que este Shimón es Shomer Hinam, o sea, no está recibiendo pago por el traslado, o ya sea que es Shomer Zahar, o sea, que sí está recibiendo pago por el traslado, en ambos casos decimos que él puede hacer un juramento que no fue negligente, ¿sí? Y por ende, con eso va a estar exento. En la Gemara ya vamos a preguntar qué sirve que en un Shomer Zahar, tú me dices que Tanakama dice que en Shomer Zahar o Shomer Hinam aplica hasta la Já. ¿Qué sirve en Shomer Zahar que diga que no fue negligente? También si no fue negligente puede ser que es como Gnevaba Vedá, y Gnevaba Vedá está Hayab. ¿Qué sirve que haga el juramento que no fue negligente para que esté patur? Vamos a verlo eso en la Gemara. Así opina Tanakama. Segunda opinión, Rabbi Elazar discute y dice no. No obstante, si escuché de mis maestros, como lo que acaba de decir Tanakama, que ya sea en el caso de Shomer Hinam, ya sea en el caso de Shomer Zahar, tiene que jurar y cuando jura que no fue negligente va a estar exentos, pero a mí no me cuadra, ¿cómo puede el Shomer Zahar o el Shomer Hinam jurar? No me cuadra. Y la Gemara va a explicar por qué no va a poder jurar según Rabbi Eliezer.
O sea, repito, Rabbi Elazar, perdón. Rabbi Elazar dice, definitivamente, efectivamente, así escuché de mis maestros que ya sea que le están pagando por el traslado, o sea, Shomer Sahar o ya sea Shomer Hinam, que no le están pagando, tiene que jurar que no fue negligente y queda exento, así escuché, pero no entiendo cómo pueden jurar el Shomer Sahar y el Shomer Hinam. No me entra en la cabeza cómo pueden jurar. Y vamos a ver en la Gemara por qué no van a poder jurar. Así nos dice la Mishnah. La Gemara trae una baraita. Tanu Rabbanan. המעביר חבית לחברו ממקום למקום ושברה בין שומר חינם ובין שומר שכר יישבע. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שומר חינם יישבע, נושא שכר ישלם. רבי אלעזר אומר זה וזה יישבע וטמא אני אם יכולים זה וזה להישבע. La Gemara trae una baraita muy similar a nuestra Mishnah, solo que aumenta una opinión en la mitad. ¿Sí? Y después vamos a explicar opinión por opinión para poder entenderlo un poco mejor. La verdad es de lo siguiente. Una persona que traslada un barril de un lugar a otro. ¿La barril pertenece a quién? A Reubén. Y el que traslada, el traslador, ¿es quién? Shimón. Lo traslada del lugar A al lugar B. Se tropieza Shimón, se cae, se rompe el barril y se pierde. Nos dice Rabbi Meir, equivalente a Tanakama en la Mishnah, que siempre Tanakama en la Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, ya sea que no le están pagando por el traslado y es Shomer Hinam, o ya sea que le están pagando por el traslado y es considerado Shomer Sahar, que haga un juramento que no fue negligente del daño y así va a estar exento de pagar. Rabbi Meir, como Tanakama. Segunda opinión, Rabbi Yehuda. Esta es una opinión nueva, que no la trajimos en la Mishnah. Rabbi Yehuda dice no. Cada uno como su opinión. ¿A quién le sirve el juramento que no hizo negligencia? Al Shomer Hinam. Shomer Hinam, solo negligencia es Hayab. Entonces, si es un juramento que no fue negligente, ahí es cuando puede hacer ese juramento y quedar exento. Pero el Shomer Sahar, cuando está cobrando el traslador, el Shimón, para hacer Shomer Sahar, entonces no sirve que jure que no fue negligente, porque también si no fue negligente, se tropezó. El tropezó es considerado como que va a estar ¿qué? Hayab. Esta es la segunda opinión. Tercera opinión, Rabbi Elazar, la segunda de nuestra Mishnah. Rabbi Elazar dice, mira, yo efectivamente escuché a mis maestros como la opinión de Rabbi Meir, la primera, que ya sea Shomer Hinam, ya sea Shomer Sahar, tiene que jurar que no fue negligente y va a estar exento, pero no me cuadra, dice Rabbi Elazar, como dijo la Mishnah, ¿cómo puede jurar ya sea el Shomer Sahar o cómo puede jurar ya sea el Shomer Hinam? Tres opiniones nos trae la baraita. Dos de ellas ya mencionamos en la Mishnah. Y la Gemara a continuación explica estas opiniones. Le membra de Sabar Rabbi Meir nitkal lav poshea hu. והתניא, נשברה כדו ולא סילקו, נפלה גמלו ולא העמידה, רבי מאיר מחייב באיזה כמה חכמים אומרים, פטור מדינה עמך מדין השמיים. וקיים ענן ונתקל פושע פליגי. אמר רבי אלעזר, תברא, מי ששנה זו, לא שנה זו. ועתה רבי יהודה לממר, שומר חינם יישבע, נושא שכר ישלם, היי קידינא והי קידינא. ועתה רבי אלעזר לממר, אין, גמרא כרבי מאיר. ומי הוא טמא אני, אם יכולים זה וזה להישבע. בישלמה שומר חינם משתבע דלא פשע, בא, אלא שומר שכר המים משתבע, כי לא פשע נמי שלום מבאי. ואפילו שומר חינם נמי, התנח במקום מדרון, שלא במקום מדרון, אם מצי משתבע, דלא פשע, ואפילו במקום מדרון, נמי, התנח אחד דליקה ראיה, אבל אחד דליקה ראיה, נייתי רבי נפטר. דתניא איסי בן יהודה אומר, אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם, היש רואה יביא ראיה ויפטר. Escuchen bien, Rapotay. En la baraita, ¿qué opina Rabbi Meir? ¿Sí? ¿Qué opina Rabbi Meir? Que si el traslador Shimón estaba trasladando el barril, ya sea Shomer Hinam, ya sea Shomer Sahar, se tropezó, hace un juramento que no fue negligente y está exento de pagar. Ya sea Shomer Hinam o ya sea Shomer Sahar. Dice la Gemara, podemos deducir claramente de esta opinión de Rabbi Meir que definitivamente, según Rabbi Meir, una persona que se tropieza no es considerada negligente. Porque otra vez, ¿qué jura él? Se tropezó y jura no fue negligente. O sea, significa que una persona que se tropieza, según Rabbi Meir, es considerado ¿qué? Es considerado como una fuerza mayor. No es considerado ¿qué? Negligente. Explico. Aparentemente una persona que se tropieza, sí se puede ver, sí se puede entender que es negligente. Fíjate, no estás caminando. Pero de todas maneras, el hecho que Rabbi Meir dice lo que dice, que ya sea Shomer Hinam, ya sea Shomer Sahar, juran que ¿qué? Que no fueron negligentes al tropezarse y por lo tanto están exentos, significa que el concepto de tropezarse no es negligencia. Así está escrito claramente Rabbi Meir, así deducimos de Rabbi Meir en nuestra Mishnah y de la baraita también. Y más aún, el hecho que Rabbi Meir
dice que también un Shomer Sahar está exento. Otra vez, hay tres niveles. Hay negligencia, que es lo peor. Hay Gnevava Vedá, ¿sí? Y hay Ones, ¿sí? Si Rabbi Meir me dice que jura que es negligente y va a estar exento, significa que jura que no fue negligente y va a estar exento, significa que no es considerado negligente. Pues si no va a estar Hayab, Shomer Hinam y Shomer Sahar, ¿sí? Por otro lado, vemos que no es Gnevava Vedá, sino aún más, es considerado Ones. Porque si hubiese sido como Gnevava Vedá, en Shomer Sahar hubiese estado ¿qué? Hayab. Y él me dice que está Patur y está Shomer Hinam y está Shomer Sahar. Entonces vemos que según Rabbi Meir es que no es negligente e inclusive más, ni tampoco Gnevava Vedá, sino que es que es Ones Gamur. Pero, dice la hermana, no me cuadra esto, porque hay una baraitá, una segunda baraitá, que en ella vemos que Rabbi Meir opina que una persona que se tropieza sí es considerado negligente. Entonces, tenemos contradicción en la misma opinión de Rabbi Meir. ¿Dónde vemos eso? En una segunda baraitá, la baraitá dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que estaba cargando una jarra de otra persona en Reshut Rabim? Sí, Shimon estaba cargando una jarra de Reubén en Reshut Rabim y se tropezó y se rompió y no la recogió. Y después causó un daño. Alguien se pegó con eso, algo por el estilo. O una persona que tenía un camello y se tropezó el camello, se cayó y causó un daño también. ¿Sí? Y la persona no lo paró, no hizo nada. Sí, causaron un daño. Rabbi Meir opina que el que lo está haciendo, Shimon, está hayab de pagar por los daños causados. Y Jamim dicen patur en las leyes interpersonales, en las leyes mundanas, pero hayab en el Bedín celestial, Bedín Shamayim. ¿En qué discuten y cuál es el caso? Dice la Gemara, Kaimanan de Benitkal Poshea Pligi. O sea, el caso es, como explicamos ya más o menos, que es cuando la persona se estaba cargando la jarra y se tropezó, y al tropezarse y caer se causó un daño. O el camello también se tropezó y al caer se causó un daño. O sea, se tropezó la persona que estaba llevando el camello y por ende se tropezó también el camello y causaron un daño. Y Rabbi Meir opina que está hayab. ¿Por qué está hayab? Porque es considerado que poshea, negligente. Y Rabbi Jajamín dice que está patur porque no es considerado negligente. Pero de todas maneras vemos que Rabbi Meir opina que es considerado negligente. Dice la Gemara, contradice el Rabbi Meir que vimos en la baraita anterior y en nuestra Mishnah, en Akama, que está patur también Shomer Sahar, está patur también Shomer Sahar, es porque tropiezo es ones. Es contradicción. Tropiezo es considerado ones o negligencia. Responde Rabbi Elazar, para que no haya contradicción tenemos que decir obligatoriamente que efectivamente hay dos opiniones. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Meir? O sea, efectivamente estas dos cosas no cuadran, ¿sí? Pero hay mahloket. ¿Qué es lo que opina Rabbi Meir? En nuestra Mishnah, en la primera baraitá, Rabbi Meir, según lo que dice Rabbi Meir, es nitkal, una persona que se tropieza no es negligente, sino es que fuerza mayor, y por eso Shomer Hinam y Shomer Sahar juran que no fueron negligentes y listo. Y en la segunda baraitá, que mencionamos que lo de la persona que estaba llevando la jarra y se tropezó y se cayó y causó un daño, esa es otra Rabbi Meir, otra opinión en la opinión de Rabbi Meir, otro Taná en la opinión de Rabbi Meir, que opina que nitkal poshea. Bueno, una vez ya explicamos la primera opinión de Rabbi Meir, procedemos a la próxima. Después Rabbi Yudá, ¿qué opina? Depende. Si es Shomer Hinam, jura y está exento. Si es Shomer Sahar, hayab. Muy sencillo, dice Rabbi Yudá, te voy a explicar por qué. Yo opino que la persona que se tropieza, ¿sí?, no es considerado negligencia, definitivamente, pero tampoco es considerado que fuerza mayor, sino es considerado que el grado de la mitad, Gnevava Vedá. Y por lo tanto, Shomer Hinam, Gnevava Vedá hasta que patur, se jura que no fue negligente y está exento. Pero Shomer Sahar, aunque no fue negligente, pero Gnevava Vedá está hayab. Por eso dice Shomer Hinam patur, Shomer Sahar hayab. Tercera opinión, expliquemos. Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, ¿qué dice Rabotai? Rabbi Elazar dice, sí, efectivamente yo escuché y recibí de mis maestros como la opinión de Rabbi Meir, que ya sea Shomer Hinam, ya sea Shomer Sahar, si se tropezaron, es considerado, como explicamos antes, Ones Gamur, fuerza mayor completa, y por lo tanto juran que no fueron negligentes y con eso están exentos. Pero, aumenta Rabbi Elazar, no me cuadra cómo es posible que el Shomer Sahar jure ese juramento y cómo es posible que el Shomer Hinam jure ese juramento. ¿Por qué no es posible? Explica la Gemara. Empezamos con Shomer Sahar. ¿Por qué no es posible que haga este juramento? Te voy a explicar. Shomer Hinam yo entiendo que puede jurar que no fue negligente y así va a estar exento, porque normalmente un Shomer Hinam no está hayab si fue negligente. Pero un Shomer Sahar, ¿qué va a ayudar que haga un juramento que no fue negligente? También si no fue negligente, puede ser que es considerado que Gnevava Vedá, el tropiezo es considerado que Gnevava Vedá, y Gnevava Vedá Shomer Sahar está hayab. Y también Shomer Hinam no me cuadra que haga ese juramento.
¿Qué tú me dices que haga un juramento que qué? Que no fue negligente y patur. Dice la hermana, no. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos, que una persona que se tropieza, es considerado que... un segundo. Dice Rabbi Elazar, yo opino, dice Rabbi Elazar, ¿sí? Que todo lo que decimos que es considerado no negligencia tropezarse, ¿sí? Es cuando es un lugar inclinado, de bajada. Como es de bajada, no es negligencia tropezarse. Pasa que uno se tropieza. Pero si es un lugar plano, dice Rabbi Elazar, tropiezo seguro no es considerado fuerza mayor, sino es considerado que negligencia. Si es considerado negligencia, también un shomer hinam debería ser hayab y no puede jurar, juro que no fue negligente, señor. Estamos hablando en todos los casos, también en un caso que era plano el lugar, y Rabbi Elazar opina que cuando decimos que es honest, cuando decimos que no es negligencia, cuando es inclinado, empinado, pero cuando es recto, sí es negligencia, sí opina Rabbi Elazar. Entonces no me cuadra que shomer hinam pueda hacer un juramento, juro que me tropecé y no fue. Y más aún, también en un lugar plano, ¿sí? Un segundo. Rabbi Elazar aumenta otra pregunta todavía sobre esto. Dice, también en un lugar que es inclinado, perdón, también es, o sea, acabamos de decir que en un lugar plano seguro es que fuerza mayor. Así que vas a decir de repente, ¿sabes qué? Vamos a decir que el caso es, también en un lugar plano es pshia. Dice, ¿qué vas a decir? ¿Sabes qué? Estamos hablando en un caso de que está inclinado. Y por eso no, pero también en un lugar que es inclinado, que es empinado, todo lo que podemos decir que jura está exento es cuando no hay posibilidad que hayan testigos que den testimonio que efectivamente se tropezó y no fue peshia. Pero si hay testigos, como en cualquier calle que siempre hay gente, la halajá es que no puede jurar para exentarse, sino tiene que traer testigos para quedar exento. ¿De dónde lo aprendemos? De Isi ben Yehudá. Dice Isi ben Yehudá en la Baraitá, el pasuk nos dice, Umeto nishbaru nishba en roe shevuat Hashem. Cuando no hay quien vea, ahí jura está exento. Más que si hay posibilidad que alguien vio, ahí Yeshua tiene que traer prueba, tiene que traer 2 testigos y está exento. O sea, como aquí tú me dices que jura está exento, entonces no me entiendes. Dice, por eso dice Rabbi Elazar, esa explicación que Rabbi Elazar dice, yo escuché recibir de mis maestros de la halajá como Rabbi Meir, que efectivamente Shomer Hinam, Shomer Zahar, que se tropezó, en ambos casos decimos que ¿qué? Que jura que no fue negligente y está exento. Pero no entiendo cómo puede jurar. Shomer Zahar no ayuda, porque todavía si es Gneva Vedá, todavía está Hayab. Y Shomer Hinam no puede, ¿por qué? Porque en un lugar plano sí es negligencia. Y también en un lugar inclinado, si hay gente, no puedes jurar y quedar exento. Entonces no entiendo. Eso es lo que se refiere a Rabbi Elazar a decir. Seguimos. Rabbi Yahya Amar, Rabbi Yahya Barabá Amar, Rabbi Yohanan, שבועה זו תקנת חכמים היא, שאם אתה אומר כן, אין לך אדם המעביר חבית לחברו ממקום למקום. איך היא משתבע? אמר רב השבועה שלא בכוונה שברתיה. ואת רבי יהודה למאמר שומר חינם משעה, נושא שכר לשלם, היי כדיני והי כדיני. ואת רבי אלעזר למאמר, אין גמרא כרבי מאיר, ומי אותם מעני, אם יכולים זה וזה להישבע. וישמע שומר חינם משתבע שלא פשע בה, אלא שומר שכר עמי משתבע כי לא פשע בה למי שלומי. ואפילו שומר חינם נמי, התנח במקום מדרון. שלא ינקום מדרון, מימצי משתבע שלא פשע, ואפילו ינקום מדרון, נמי התנח אחד דליקה ראיה, אחד דליקה ראיה, נהייתי ראיה ויפטר. תנאי בן יהודה אומר, אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם, היש רואה יביא ראיה ויפטר. Ahorita la Guimara da otra explicación a lo que mencionamos antes. ¿Se recuerdan? Antes tuvimos una contradicción, ¿sí? Hace poco, no hay que recordarse mucho, ¿sí? Una contradicción entre 2 baraitot en la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Recordemos un poquito. Por un lado, respecto a tropiezos, ¿qué es considerado tropiezo? Por un lado, en la primera baraitá, Tanakama, y en nuestra Mishnah Tanakama, y en la primera baraitá que es Rabbi Meir, opinan que ¿qué? Que el tropiezo, ¿sí? No es considerado ¿qué? Negligencia. Y por eso dice que en el caso del barril que está trasladando los Shimon de un lado al otro, ese Shomer Hinam, ese Shomer Zahar, es considerado fuerza mayor, y por lo tanto Shomer Hinam y Shomer Zahar están patur, juran que están exentos, juran que no fue negligencia y está exento. ¿Sí? O sea que es considerado, según Rabbi Meir, tropiezo no es considerado negligencia, sino es considerado fuerza mayor. Y por otro lado, vemos una segunda braita, que Rabbi Meir opina cuando una persona está cargando un barril o un camello y se tropezó y se cayó y dañó el barril con el barril o dañó con el camello, a través de que se tropezó, ahí Rabbi Meir opina que está hayab, o sea, ¿por qué es hayab? Penitkal poshea, porque opina que tropiezo es considerado ¿qué? Negligencia, contradicción. ¿Qué respondimos antes? El Emorá Rabbi Elazar respondió, no, Misha Shanazo lo Shanazo. Efectivamente, no cuadra una con otra, y hay 2 opiniones. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Meir? ¿Cuál es la opinión de Rabbi Meir? La Emorá a continuación trae otra explicación para esto. ¿Quién dice esa explicación? Rabbi Yahya Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. En verdad no hay 2 opiniones en Rabbi Meir. Definitivamente la opinión de Rabbi Meir es que una persona que se tropieza es considerado negligente. Nitkal poshea. Y por eso mismo, en el caso de una persona, en la segunda baraita que está cargando la jarra o llevando un barril y se tropezó
y causó un daño con la jarra o con el camello, que también se tropezó y causó un daño, ¿sí? Va a estar, ¿qué? Según Rabbi Meir, Hayab. Entonces, ¿por qué en la primera baraitá y en la Mishnah, ¿por qué en la primera baraitá Rabbi Meir y en la Mishnah Tanakamá opinan que qué? Sí, ¿por qué hablemos de la baraitá? ¿Por qué en la primera baraitá Rabbi Meir opina que Shomer Hinam, Shomer Zahar juran que no fueron negligentes y están exentos? Significa que tropiezo, ¿qué es? Tropiezo no es negligencia. Dice la Gemara, ¿cómo pueden jurar? Si tú me dices que es poshea, no sirve que juren. Dice la, no, ¿sabes por qué? En verdad, la halajá debería ser que ¿qué? Que están hayab. Y la razón que decimos que juren y estén exentos es por una tacaná de jajamín. En verdad son negligentes y debería estar hayab. Y la razón que decimos que juren y estén exentos es ¿por qué? Tacaná de jajamín. ¿Por qué? Porque si tú no dices eso, pues nadie va a venir y trasladar un barril de un lado al otro a la otra persona. Porque es fácil que se tropiece y dices hayab, porque perder, ¿qué culpa tiene? No, ¿qué culpa tiene? Nadie te lo va a hacer. Si jajamín hiciera una tacaná, que haga juramento y esté exento. Pregúntale, ¿pero qué juramento va a hacer? ¿Que no fue negligente? Según esta explicación que estamos dando, estamos diciendo que la primera opina que un tropiezo sí es negligencia. Entonces, ¿qué va a jurar? ¿Que no fue negligente? No puede jurar. El tropiezo es considerado negligencia. Dice Raba, no, la versión, el lenguaje del juramento tiene que ser juro que no fue con intención. No fue con intención, no fue adrede así para romperla del barril. Y cuando hace ese juramento, está exento. Otra vez, Meikara debería estar hayab, porque es negligente. Pero está exento por la tacaná de jajamín, mientras que haga este juramento. Después viene Rabbi Yehuda, la segunda opinión. En la primera varita dice, no, depende. Shomer Hinam, Shomer Zahar. Él opina que tropiezo no es considerado, como esta opinión que acabamos de decir. Acabamos de decir que Rabbi Meir opina que es considerado 100% negligencia. Solo que tacaná de jajamín, por eso está patur. Como dijimos, por eso se jura y está patur. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice, depende, Shomer Hinam o Shomer Zahar, porque él opina que tropiezo no es considerado ni negligencia ni fuerza mayor, sino es de baba vedá. Y por lo tanto, en Shomer Hinam jura de que no fue negligente y está patur, aunque es considerado como de baba vedá, está patur. El Shomer Hinam, pero el Shomer Zahar, que está en de baba vedá, tiene que pagar porque, otra vez, Rabbi Yehuda opina que tropiezo es considerado a nivel 2, es equivalente, mejor dicho, a Nevada Veda. Y la tercera opinión, Rabbi Elazar dice, definitivamente recibí de mis maestros, como la opinión de Rabbi Meir, que ya sea Shomer Hinam, sea Shomer Zahar, por la tacaná de jajamim, jura y está exento, pero no entiendo cómo puede jurar el Shomer Hinam y tampoco entiendo cómo puede jurar el Shomer Zahar, como dijimos antes. Y la Gemara explica nuevamente lo que explicamos antes. El Shomer Zahar no puede, ¿por qué? ¿Qué va a jurar? Que no fue negligente y que ayuda si no fue negligente. También si no fue negligente, el Shomer Zahar tiene que pagar. Y el Shomer Hinam también no me cuadra. ¿Por qué? Porque el Shomer Hinam, Rabbi Elazar, ¿qué opina? Recuerden, la tercera opinión opina que cuando también si decimos que todo lo que podemos decir que hay una tacaná de jajamim o algo es únicamente cuando es un lugar empinado, inclinado, ¿sí? Que ahí podemos decir que es más fuerza mayor, pero cuando es recto, no. Entonces en caso recto, no podría decir. También cuando es inclinado, es únicamente cuando no hay posibilidad que hubo testigos, pero si hubo testigos, como una calle normal, no hay posibilidad de jurar y quedar exentos, como dice Ben Yehuda. Por lo tanto, dice Rabbi Elazar, yo escuché, recibí maestros como Rabbi Meir, que ya sea Shomer Hinam, ya sea Shomer Zahar, jura y está exento, pero no entiendo cómo es posible que el Shomer Zahar jure o cómo es posible que el Shomer Hinam jure. Seguimos. La Gemara trae dos historias que se basan en un dictamen alágico sobre la opinión de Isi Ben Yehuda. ¿Qué dice Isi Ben Yehuda otra vez? Que todo lo que permitimos que alguien jure y quede exento es únicamente cuando no hay posibilidad que en el incidente hubo testigos. No hay prueba. Ahí puede jurar y quedar exento. Pero si hay posibilidad que hay testigos, hay prueba, tiene que traer la prueba, tiene que traer los testigos para que quede exento. Vamos a ver la Gemara. Augabra, de ave kamabar javita de jambra, beristeka de mejosa, utvara bezizá de mejosa, atale kame de raba, marle, risteka de mejosa shchichi bainshe, zil aiti raya, veiftira, male Rabbi Yosef, bre, keman, keisi, amarle in, keisi usvira en la kavate. La primera historia es la siguiente. Una persona que estaba trasladando, Reuben tenía un barril y se la dio a Shimón para que se lo traslade de un lugar a otro y estaba pasando por la plaza de la ciudad de Mejosa. Y cuando estaba caminando, sí, se tropezó con una viga que estaba saliendo de una pared hacia el recinto público, hacia el propiedad, ¿sí? El recinto público, pasó y se pegó, se tropezó con el barril y se rompió el barril y se dañó, se perdió todo el vino. Bueno, le dijo Raba a Shimón, que estaba trasladando el barril, le dijo, mira, ahí en esa calle, en esa plaza de Mejosa, está lleno de gente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, seguramente hay testigos. Se trae una prueba, trae testigos que no fuiste negligente y así vas a estar exento. Y dice Rabbi Yosef, el hijo de Raba, pero como ¿quién es este dictamen? Como Isi,
Le dice Rabba Yosef, sí señor, como Isi, y nosotros opinamos como Isi, que cuando hay posibilidad, no sirve que jure y quede exento, si no es necesario que traiga testigos. Segunda historia, Hau Gabra de Amarele Jabre, Zil Zavinle Arba Meadane Hambre, Azal Zevanle, Le Sofata le Kame Amarle, Zevinila Harba Meadane Hambre, Utekifuleu, Ata le Kame de Rama Amarle, Arba Meadane Hambra Tekife, Kala Itla le Milta. Zila iti raya de mi cara kizavnat lehu hamra me ave veiftar. Amale Rabbi Yosef bre keman. ¿Qué hice? Amare in, ¿qué hice? Usidan la cabate. Una segunda historia similar, que es una persona que le dijo a su compañero, por decir, Reubén le dijo a Shimón, por favor Shimón, aquí tienes dinero, ve y cómprame 400 barriles de vino. Tremenda compra. Reubén le dice a Shimón, aquí tienes dinero, ve y cómprame, por favor, 400 barriles de vino. Dice la Gemara, el mensajero, o sea, Shimón, fue y compró ¿cuántos barriles? 400 barriles, como le pidió. Y después de un tiempo, vino Shimón enfrente de Reubén. Le dijo, mira, aquí tienes las 400 barriles de vino que me pediste, pero se fermentaron, se dañaron. Entonces, obviamente el mensajero Shimón dice, mira, se me fermentaron después de la compra. Si ya te lo compré para ti, ya son tuyos, es tu pérdida. Y por otro lado, Reubén el remitente, si el que dio el dinero dice, no, puede ser que en verdad lo compraste así, es más, puede ser que eran tuyas mismas que se te dañaron, y te la compraste a ti mismo así, desde antes, y la compraste mal, entonces me tienes que pagar eso, es su culpa. ¿Qué hay que hacer en este caso? Fueron enfrente de Rabba. Rabba le dijo al mensajero, a Shimón, dice, mira, cuando 400 barriles de vino se dañan y se fermentan, todo el mundo se entera de eso. Sí, hay prueba. Todo el mundo se entera cuándo fue el momento exacto que pasó eso. Entonces, si tú efectivamente dices que esto pasó después de que ya lo compraste y por ende no eres responsable, trae una prueba. ¿Sí? Y cuando traigas pruebas vas a estar, ¿qué? Exento. Y no puedes jurar. ¿Por qué aquí no puedes jurar otra vez? Porque hay testigos, hay todo el mundo se entera de esto. Le preguntó Rabbi Yosef, el hijo de Rabba, a Rabba, ¿cómo quién estás dictaminando esto? ¿Como Isi? Le dice, sí señor, como Isi. Y así nosotros opinamos, como Isi ben Yehuda. ¿Sí? Dos historias que demuestran que Rabba efectivamente opina como Isi ben Yehuda, cuando hay que normalmente uno puede jurar para quedar exento, pero eso es cuando no hay posibilidad de prueba o testigos. Pero si hay prueba o testigos, hay que tener prueba o testigos y no es suficiente que la persona haga el juramento para que quede exento. Seguimos. Atkin Rabbi Chia bar Yosef besichra hani de daru beagra veitbar neshalem palgama itamana fishlechad vezuter letre karol leones ve karol lepshia bedigla meshalem kula. Escuchen bien. Rabbi Chia bar Yosef decretó en un lugar llamado Sijra la siguiente halajá. Sobre esto es un decreto que se hizo sobre los cargadores, personas que cargaban cosas, cargaban cargas y lo llevaban de un lado al otro. Habían unos que cargaban con un yugo, con un palo, ¿sí? Y normalmente ponían un poquito más de lo regular, de lo que se podía. Entonces, si se puso un poco más de lo que se podía y al final el cargador puso más sobre ese yugo de lo que se podía y cargó un poco más con esfuerzo, sí, al final se rompió el palo ese, el yugo ese, y por ende se dañó toda la mercancía, decretó Rabbi Chia bar Yosef que en este caso el cargador, ¿sí? ¿Cómo se dice? El cargador, sí, que lo lleva de un lado al otro, tiene que pagar la mitad del daño. ¿Por qué la mitad y no completo? Y se te voy a explicar por qué. Porque aunque usó más de lo normal, pero es más de lo normal, entonces es medio culpa de él, pero por otro lado no es culpa del 100% de él, porque lo regular es que cuando es un poco más de lo normal, se aumenta sobre eso y se carga sobre uno. Entonces, ya que es un poquito más de lo normal, lo regular es que se usa uno, aunque es un poco más, y no se amerita traer o hacerlo en 2 veces. Por lo tanto es considerado algo cerca a fuerza mayor, porque más o menos es fuerza mayor porque la gente lo hace así, ¿sí? Y por otro lado es considerado negligencia, porque al fin y al cabo todos saben que es más de lo normal y no estamos seguros que va a resistir la carga. Por eso decimos que mitad y mitad. Sin embargo, bedigla, un tipo de palo que se carga, una carga doble de posibilidad de la persona, doble de lo que puede cargar, ¿sí? No la persona, doble de lo que se puede cargar. En ese caso, eso ya es demasiado pesado. Tenías que haberlo hecho en 2 viajes o con 2 personas y por lo tanto, si se rompió y se perdió, ¿quién tiene que pagar todo? El cargador, porque fue negligente completamente. Seguimos. Rabba Barbarjana tabru lehanu shakolaya habita de Jambra. Shakal iglimayu. Atu amro le Rab, amarle
Hable uglimayu. Amarle din haji. Amarle in. Leman telech bederech tovim. Yaib le uglimayu. Amrule aniya anan. Vetarjinan kule yoma vejafinan velet lamidi. Amarle zila bagrayu. Amarle din haji. Amarle in. Veorjot tzadikim tishmor. Escuchen esta historia, Rabotai. Cómo uno tiene que actuar lifnim meshurat adin. No nada más según la halajá, sino hay que ir por dentro de la halajá, a veces por encima, por abajo, como quieran llamar, o sea, por más de lo necesario. Fue una halajá que relacionada con los cargadores. Dice la Gemara Rabba bar Haná, ¿sí? Contrató unos cargadores para que le lleven, le trasladen un barril de vino, ¿sí? Y ellos, con negligencia, rompieron los barriles. Rompieron los barriles con negligencia, o sea, no fue fuerza mayor, negligencia, ¿sí? De inmediato vino Rabba bar Haná y le agarró las prendas de los cargadores, de los que estaban cargando la mercancía, los que estaban trasladando. ¿Por qué les agarró? Mira, me hiciste un daño de forma de negligencia, me cobro, así le agarró. Bueno, los cargadores estos fueron en frente de Rab y le contaron lo que pasó. Y le dijo Rab a Rabba bar Haná, regrésales la prenda que le agarraste. Le dice Rabba bar Haná a Rab, ¿acaso lo dejas así? ¿Por qué? Ellos hicieron un daño a mí con negligencia, me tienen que pagar y por eso lo agarré. Le dice, sí, así es la halajá, lifnim meshurat adin. No lo agarres a ellos. Aunque puedes agarrar mi karatín, lifnim meshurat adin no lo agarres. ¿Y dónde sabemos que tiene que ser lifnim meshurat adin? Dice el pasuk en Mishle, leman telech bederech tovim. Uno tiene que siempre buscar ir en caminos buenos, o sea, por mejor de lo que necesita la halajá, por encima de la halajá, ser más generoso. Bueno, sigue la historia. Escuchen qué pasó. Rabba bar Haná regresó la prenda porque quiere hacer lifnim meshurat adin. Como le dijo Rab, regrésala, se la regresó a los cargadores. Pero los cargadores ahorita le dijeron a Rab, mira, somos pobres, estamos trabajando todo el día, tenemos hambre y no tenemos nada para comer. Vino Rab, aprovechó que tenía Rabba bar Haná enfrente y le dice, hazme un favor, ¿sí? Dales el salario por el trabajo que hicieron, aunque se rompió el barril por negligencia, pero dales el salario. Le dice Rabba bar Haná, si es la halajá, ¿cómo le voy a dar salario si me rompieron mi barril? Fueron negligentes, ¿cómo le voy a pagar por eso? Le dice, sí, para ti es así. ¿Por qué? Como dice la continuación del pasuk, veorjot tzadikim tishmor. Tú, Rabba bar Haná, tienes que ir en los caminos de tzadikim y tener piedad de las creaciones, de las criaturas. Esas gente son fueron negligentes, todo lo que te dañaron, todo lo que tú quieras, pero no tienen lo que comer, son pobres. Tienes que tener piedad y tienes que darle. Pero así es la halajá que tengo que darle el salario, aunque me hicieron negligencia y me rompieron tal. No es la halajá, pero lifnim meshurat adin, tienes que tener piedad de la gente pobre. Con esto culminamos Perek Shishi, 6º capítulo. Adran alaj, asoher et haumanim. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.